Hoy nuevamente hacemos continuidad a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Una carta que está saturada de un concepto. Y más allá de un concepto, se trata de un estilo de vida. Y tiene que ver con la doctrina de la justificación. Y quiero que hoy, que precisamente vamos a cerrar con el capítulo número 2 de esta carta, quiero que hagamos lectura nuevamente del contexto a lo que va a apuntar ese versículo 21 del capítulo 2. Entonces vamos a hacer lectura de los versículos 11 al 21 para tener claro la situación que Pablo está exponiendo y quiere expresar para que quede sumamente cimentada en nuestro corazón. Así es que les imploro, hermanos, que tomemos nuestras Biblias, pongámonos en pie, señal de reverencia, y hagamos lectura del capítulo 2, versículos 11 al 21. Dice la palabra del Señor: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Dios estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder leer de manera reiterativa esta porción de la Escritura. Y rogamos, amado Padre, que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones y que traigas un convencimiento pleno, amado Padre, del peligro que hay de volver nuestra mirada a las prácticas de la ley como un medio de justificación. Te rogamos, oh Padre, que seas tú hablándonos fuertemente a nuestro corazón para que pongamos nuestra mirada en la cruz, en el Cristo, en el crucificado, en aquel que lo hizo todo para salvarnos. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos podemos sentar. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, este concepto debe tener una concepción sumamente clara en los creyentes. Hablar de la gracia debe ser algo común en medio nuestro. Y digo común es en el sentido de que lo manejemos sumamente bien, que tengamos la claridad suficiente
Pues no puede ser, hermanos, un simple concepto que ronde en nuestro pensamiento al punto de simplemente verbalizarlo, de simplemente estarlo pronunciando aquí para allá como si fuera una muletilla. ¿Sí saben qué es una muletilla? Para los oradores que van a decir algo al público, siempre hay una muleta que le sostiene mientras engrana su idea. Por ejemplo, mientras va pronunciando su discurso. Y como creyentes podemos caer en el error de utilizar la expresión gracia o la gracia de Dios como una simple y sencilla muletilla. Estamos hablando de una conversación natural, normal, y estar pronunciando por la gracia de Dios, por su gracia, estoy aquí, por su gracia fui, por su gracia, pero ciertamente tenemos claro qué es lo que estamos diciendo acerca de la gracia de Dios, o simplemente es eso, una muletilla, una verbalización de una idea que no es clara. Bueno, nosotros podemos aún llegar a estar en contra de esa misma gracia. Podemos estar hablando de la gracia, pero vivir en contra de esa gracia. Cuando usamos la palabra gracia, cuando utilizamos esa expresión, podemos caer en ese error de procurar usar un lenguaje cristiano, ¿sí? Podemos caer en el error únicamente de querer simular que soy cristiano usando esa expresión. Podemos pensar en que el único propósito de que yo utilice la expresión gracia o la gracia de Dios sea simplemente para impresionar a los demás y ser destacado ante un grupo de personas, evidenciando o poniendo delante de esta gente una apariencia de piedad. En últimas, óigame bien, en últimas, no se trata de otra cosa que pretender vivir por obras. ¿Para qué? Para ganar el aplauso de los demás, utilizando aún las cosas santas del Señor. ¿Cierto? Cuando hablamos con un lenguaje cristiano, con el único propósito de querer ganar el aplauso de los demás, o de presentarnos delante del Señor, Señor, mírame, qué espiritual soy, de la manera en que yo hablo, pues ciertamente, hermanos, estamos viviendo por obras, no por gracia, por más de que estemos utilizando la expresión la gracia de Dios. Ahora, tampoco pretendo, amados hermanos, que dejemos de usar la palabra gracia. No la estoy vetando, como no estoy vetando que nuestro léxico, nuestro modo de hablar sea totalmente diferente a lo que éramos antes en el mundo. Seguramente muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos una manera de hablar que era más acorde a lo mundano. Quizás la grosería, quizás el doble sentido, pero ahora en Cristo aún eso se ha reformado, nuestra manera de hablar. Así es que no estoy limitando o no estoy pretendiendo de que esa palabra gracia sea excluida de nuestro vocabulario, pero sí lo que debemos hacer es que la usemos con entendimiento, y que además de saber de qué se trata, ¿sí? ¿De qué se trata la gracia de Dios? Que como cristianos tengamos la capacidad de vivenciar la gracia de Dios. Porque en esa es la que estamos. Hemos sido salvos por gracia y debemos vivir por gracia. Por tanto, cada vez que ciertamente digamos que hicimos X o Y o lo que sea, por la gracia de Dios, que tengamos ciertamente la claridad que fue por gracia y no fue por esfuerzo propio. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos ha dado una lección de cómo la gracia de Dios puede ser rechazada en una actividad tan natural y tan obvia como lo es una comida. ¿Sí lo ha pensado usted?
que aún la gracia de Dios está presente en una sencilla comida. Y aún en medio de ese acto tan singular, tan particular, tan común en la vida de todos, podemos nosotros ser, o más bien violentar lo que realmente significa la gracia de Dios. Y en esta escena que nos presenta el apóstol Pablo, que lo leímos en esta mañana, de los versículos 11 al 21, se nos presenta a un apóstol, se nos presenta a Pedro como óigame bien, como un antagonista de la gracia. Y esto ya nos debe llevar a pensar a un nivel sumamente superior. Es decir, si Pedro, el apóstol, llegó a ser antagonista de la gracia, ¿qué esperaremos nosotros, que somos sumamente más débiles? Podemos llegar a ser opresores de la gracia, podremos coger la gracia de Dios y meterla entre una caja, encapsularla, encerrarla, enjaularla, en no recibirla como se debiera. Pedro, en esta porción, es el antagonista, es el enemigo de la gracia. Y como les digo, siendo que Pedro era un apóstol con todo el conocimiento que le requiere su oficio, 3 años y pico de discipulado con el Señor, recibiendo visiones de parte de Dios, en donde se le anunció todo el consejo, tenía el conocimiento requerido para poder ejercer su oficio y hacer que lo que enseñase a la iglesia les llevara a la edificación. Pero una cosa era lo que tenía Pedro en su cabeza, lo que tenía en su corazón, pero en lo que respecta a este asunto de Gálatas 2, del 11 al 21, se nos presenta que con todo ese entendimiento del concepto de Dios, la práctica de participar, de parte de Pedro, de participar con los hermanos de la iglesia de Antioquía en una celebración como lo que aparentemente se presenta allí, es una fiesta ágape, es decir, una reunión de compañerismo cristiano, donde en esos ágapes se estrechaban los lazos de amor entre los hermanos, compartiendo una sencilla comida. Allí, en esa escena, Pedro, en su práctica, violentó lo que decía creer. Fue en esa práctica tan natural y tan cotidiana donde se evidenció una cascadilla de eventos que estuvieron en inconformidad con las enseñanzas del Evangelio. Pablo, de manera contundente, él concluye este ejemplo con esa declaración que vamos a desarrollar en esta mañana, en la declaración del versículo 21. Él dice, de todo este ejemplo de Pedro, de todo esto que llevó su manera de actuar delante de los hermanos judíos y gentiles, todo esto lo resolvió el apóstol Pablo diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, a la verdad, este versículo encierra no solo los eventos que ocurrieron aquí en Antioquía, ¿sí?, en ese ágape. No solo encierra eso, sino que también lo encierra aquellos sucesos de la reunión privada en Jerusalén, que está anteriormente a esta situación. Pablo trajo delante de los Gálatas, por medio de una carta, esas dos situaciones por las cuales él siempre estuvo en una posición firme. Es decir, que vivencialmente él actuó, por decirlo así, esto que está en el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. No la deseché en Jerusalén, no la desecho ahora en Antioquía, y no la desecharé aún en medio de ustedes, hermanos Gálatas. No la desecho. Y eso es que
lo que hace, lo que impulsa al apóstol Pablo a hablar con firmeza para defender el evangelio que él recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que en los versículos del 1 al 10 de Gálatas 2 se relata lo que sucedió en esa reunión privada que desembocó en esa audiencia pública en la iglesia de Jerusalén, que es conocida como el Concilio de Jerusalén. Y allí se hizo frente a los enemigos del evangelio. Ciertamente hay una similitud con el pasaje siguiente de la reunión de Pedro aquí en la iglesia de Antioquía. En Jerusalén habían enemigos. En Antioquía había otro enemigo. ¿Y enemigos de qué? Enemigos del evangelio. Había allí en Jerusalén enemigos del evangelio. ¿Quiénes eran estos enemigos? Los judaizantes. Recuerde usted, eran los judaizantes quienes tenían como discurso las palabras que nosotros encontramos y que ya hemos leído reiterativamente en Hechos capítulo 15, versículo 1, cuando se nos dice, según los judaizantes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasa? No podéis ser salvos. Había una traba, había un obstáculo, había un requisito de parte de los judaizantes que iba en contra del evangelio que es por pura gracia. Y en la segunda porción de Gálatas 2, es decir, en esos versículos del 11 al 21, al parecer, esa influencia judaizante aún estaba presente, pero ahora está representado en nada más ni en nada menos que en el apóstol Pedro. Tremendo. Los judaizantes, pudiéramos pensarlo de esta manera, los judaizantes trajeron la teoría, trajeron su doctrina, por así decirlo, pero Pedro fue quien indujo la práctica de la doctrina tergiversada de la justificación. ¿Sí? Ciertamente uno pudiera pensar, bueno, la teoría es circuncídese para ser salvo. Entonces uno hubiese pensado, pues la práctica de Pedro es, bueno hermanos gentiles, hagamos una filita acá, circuncisión para todos. No diría, esa es la práctica, pero des en cuenta que la Escritura nos lleva a unas cosas que quizás ni siquiera las hubiésemos tenido en mente, como lo es una comida, como es despreciar a un hermano, como es el ser hipócrita, para ser calificado como un judaizante. ¿Sí? Como lo fue el apóstol Pedro. Pedro fue calificado por el mismo apóstol Pablo como judaizante. ¿Por qué obligas a judaizar a los gentiles? ¿Qué le está diciendo? ¿Judaizante? Es un judaizante. Ahora, los judaizantes enseñaron que era necesario algo más que confiar en Cristo. ¿Sí? Ellos no estaban sacando de la ecuación o de la escena a Cristo mismo. Ellos decían, sí, puedes creer en Cristo, pero adicional, ojo, no olvide, acuérdese de lo que mandó Moisés. Ojo, listo, crea en Cristo, pero confíe también en la obra de la ley. Y ese adicional era, de una manera expresa, allí en Hechos, era cumplir con ese rito de la circuncisión. ¿Sí? Pero eso llenaba otros aspectos del cumplimiento estricto de la ley. ¿Sí? Y lo que hizo Pedro fue tomar esa teoría y la aplicó, ¿de qué manera? Rechazando a sus hermanos gentiles. Rechazando a sus hermanos gentiles. En esta semana, hermanos, tuve la oportunidad de leer un corto libro acerca del testimonio de un sacerdote católico que la gracia del Señor le cubrió y lo sacó de esa miseria de obras a vivir por gracia, a una vida por gracia. Y él llegaba a una conclusión muy sensata que quizás a nosotros también se nos va de la cabeza. Y él al final, él dice, debiéramos ser más cuidadosos o más bien tener más compasión por el pueblo católico romano, porque están sumamente enceguecidos. Y así como el Señor tuvo cuidado de mí,
y me rescató y me salvó, nosotros debiéramos ser misericordiosos con ellos, sabiendo que están en un sistema legalista de cumplimiento para procurar su salvación, mientras que todo es regalado de parte de Dios. Entonces, eso nos pasa a nosotros, hermanos, que quizás no concebimos aún, no, Él no merece, Él no merece, Él no merece. ¿Por qué no merece? Allí estamos nosotros actuando como legalistas, como Pedro, ¿sí? Pedro rechazó a los hermanos gentiles. Claro, fue motivado por el miedo, por el temor que le infligió la llegada de los judaizantes allí a Antioquía. Rápidamente se levantó de la mesa, pero como lo expresa la Escritura, no fue una vez, sino fue algo que fue repetido, una condición que se iba repitiendo. Por eso la exhortación pública de parte del apóstol Pablo. Entonces lo que tenemos aquí es a un Pedro que definitivamente empezó a abrazar nuevamente las actitudes que ya habían sido desmoronadas por el mismo evangelio. Las cosas que él había destruido las estaba volviendo a edificar. Rechazó a sus hermanos gentiles, quienes comían lo que ningún judío se atrevía a comer por considerarlo inmundo. Tremendo. Y esto es algo sumamente sorprendente. Yo no sé si les sorprende a ustedes, hermanos. Y lo digo es porque fue a Pedro a quien Dios mismo le instruyó de no llamar inmundo a aquello que Dios mismo había limpiado. Y me refiero a esa visión que está expresa en el capítulo 10 de Hechos. Ese gran lienzo con todo tipo de animales, donde una voz del cielo le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y el judío Pedro dijo: no, Señor, yo no comeré nada que sea inmundo. Y nuevamente la voz del cielo le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ciertamente era una expresión, era como una advertencia a la hora de la verdad. Es decir, es nuevamente escuchar al Señor diciendo: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro, antes de que pase cierto tiempo, nuevamente tú llamarás inmundo lo que yo he limpiado. Nuevamente el Señor ya le había advertido, y aquí lo vemos, él llamando inmundo lo que Dios había limpiado. Esa es una actitud judaizante. Hay un problema, un craso problema en las iglesias que dicen abrazar la sana doctrina. Y es que llegan a un punto gradual de ser excluyentes. ¿Sana doctrina? ¿Bautista? ¿Reformado? ¿Pentecostal? ¿Carismático? A ver, momento. Somos reformados. ¿Sí? Sí, hermano. Sí. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cerrando la puerta a la verdad? ¿No dices tener la luz? ¿No concedes la luz? No, yo no voy a la casa de ese hermano. Eso me lo dijo alguien. Yo no voy a la casa de ese hermano. ¿Yo por qué? Porque es pentecostal. Y no volvió. Se fue. Bueno, judaizante. Este era Pedro. Y lo que les digo es algo sumamente sorprendente. ¿Por qué? Porque él sabía. Él lo sabía, él tenía la teoría, tenía la doctrina, el Señor ya lo había preparado, el Señor no solamente por medio de una visión, sino ya cuando fue a la casa de este hombre romano, de Cornelio. Un judío no debía toparse con ningún gentil, ni mucho menos entrar en su casa.
Pero él lo entendió, él dijo, cuando él llevó esto a la iglesia de Jerusalén y les dijo, no, hermanos, el Señor ha sido bondadoso y ha extendido su gracia no solamente para nosotros los judíos, sino que también para los gentiles. Y yo soy testigo de ello, que lo que nosotros hemos recibido, el Señor también lo derramó a los gentiles. Lo sabía, lo experimentó y aún así lo tenemos aquí, judaizando. Pudiéramos pensar que Pedro tuvo, qué sé yo, un lapsus de falta de memoria, pero lo que Pablo nos indica es que su temor por los judaizantes lo llevó a actuar de esa manera hipócrita. Hipócrita, pues él sí sabía la verdad, pero no actuó conforme a la verdad. ¿Y lo hizo para qué? No para complacer a Dios, era un hipócrita, sino lo hizo para complacer a los hombres, para complacer a los hombres, para complacer a los judíos que llegaron de Antioquía, que, por así decirlo, ni siquiera serían hermanos, porque estaban minando el Evangelio, minando el Evangelio. Con esos dos eventos en mente, el de Jerusalén y el de Antioquía, pues Pablo los usa en esta carta para advertir a los Gálatas del peligro, del camino peligroso que ellos estaban transitando al recibir ese evangelio tergiversado. Un evangelio que les estaba nublando el entendimiento, les estaba nublando el verdadero evangelio que fue recibido primero y que fue creído por ellos. Y recordemos, estamos hablando que los Gálatas eran hermanos, eran salvos, pero estaban siendo nublados. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. Siendo salvos, podemos ser nublados y decir, por la gracia del Señor soy salvo, pero aún pareciera como si nos estuviéramos dando rejo en la espalda para vivir por obras. Y en cierta manera, hermanos, me parece que este versículo 21 tiene ese mismo razonamiento que usó Josué en sus últimos días. Recuerde usted lo que dijo Josué por allá en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre, capítulo 24, versículo 15, que es sumamente citado esta porción. Josué 24, 15. Atienda el razonamiento de Josué. Él dijo, y si mal os parece servir a Jehová, Josué está hablándole al pueblo, a los ancianos del pueblo, ¿sí? Les advierte, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, eso es una opción. Ustedes pueden servir a ellos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una resolución en medio de una ambivalencia espiritual. O es Dios o son los ídolos, ¿sí? Y recuerde que la Escritura es clara, que uno no puede servir a dos señores. Es algo imposible. Sirve a uno y aborrecerá al otro, o sirve a este y aborrecerá al otro. Entonces, ese razonamiento me parece que es el que usa el apóstol Pablo. Aquí en Josué sencillamente se trata de una decisión, ¿verdad? De una decisión. Y en el caso de Josué, la propuesta era ¿Jehová o los ídolos? ¿Sí? O es Jehová o son los ídolos. Y con determinación Josué decidió por servir a Jehová. Ahora Pablo hace una declaración similar. O es la gracia
o es el cumplimiento de la ley. Y de manera resolutoria él dice que él no desecha la gracia de Dios. Así de sencillo es. O es la gracia o son las obras. Pero no hay dos caminos, solo hay un camino, y ese camino es de gracia, de gracia. Hermanos, estas palabras son más una confrontación directa a la actitud hipócrita y pecaminosa de Pedro y de esos demás hermanos judíos que le siguieron el juego, con los cuales les demanda que atiendan a ser congruentes con la fe que profesan. ¿Sí, Pedro? Bernabé, ¿qué pasó? Hermanos judíos, ustedes judíos creyeron aquí en Antioquía la predicación que yo les traje. Y no es predicación que venga de mi mente, sino es la predicación que puso el Señor mismo en mis labios. Y ustedes creyeron. Ahora actúan como los judaizantes. ¿Quieren vivir por obras? No, hermanos, sean congruentes con la fe que profesan. Si creen que el Evangelio es el Evangelio de la gracia, entonces debieran vivir ¿cómo? Por gracia. Por gracia. De lo contrario, estaban abrazando nuevamente esas cadenas condenatorias de la ley para ser salvos. Pero aún han hecho el sacrificio de Cristo como algo que no es necesario. Usted coja la ley, usted coja una normatividad y usted es un esclavo. Usted es un esclavo. Y recuerde, ¿de quién era esclavo? Era esclavo del pecado. Y ahora, usted poniéndose las cadenas de obrar una normatividad, usted va a andar refunfuñando por todo. Es que me toca, es que me dijo, es que si no lo hago, es que. Y si cumple, esa obediencia es una obediencia a regañadientes. Una obediencia pecaminosa. Nuevamente se hace esclavo ¿de quién? Del pecado. Del pecado. Ahora, el apóstol comienza ahí el verso diciendo, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Y hermanos, esta ha sido la consigna del apóstol Pablo desde que él disfrutó la bendición de ser salvo por gracia. Esa es su consigna. No desecho la gracia de Dios. Desde que fui salvo por gracia, vivo por gracia. No la desecho. Y debiera ser, hermanos, también la consigna de todo otro ser humano que ha recibido el regalo del perdón de Dios por medio de Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos desechado la gracia de Dios? Ahora, como lo presenta Pablo, miren, la gracia de Dios es un sinónimo del Evangelio. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de las exhortaciones que hace el apóstol Pablo a Pedro y a sus seguidores, es el del verso 14. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿sí? No andaban conforme a la verdad del Evangelio, es a esto a lo que se está refiriendo aquí el apóstol, a esa gracia de Dios. Es una manera de decir el Evangelio de gracia, la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, ¿qué es? La gracia de Dios, hermanos, es un tesoro. De la manera como lo está presentando Pablo, es un tesoro que él no desecha. Es un tesoro que le ha sido encomendado y por tanto él está dispuesto a cuidarlo y hacerlo valer delante de quien sea. Y ejemplo nos dio delante de Pedro, que no era cualquier otro, era Pedro. Él estaba dispuesto a defender el Evangelio del Señor, a cuidarlo y a hacerlo valer.
delante de quien sea, cuando la gracia de Dios está siendo aborrecida por los hombres. Entonces, medítalo de esa manera, hermanos. Entonces, lo que está sucediendo allí, continuamente, con esa práctica, con esa manera de actuar del apóstol Pedro, es actuar en contra de la gracia de Dios. Su hipocresía, la hipocresía, es andar en contra de la gracia de Dios. El desprecio a los hermanos es andar en contra de la gracia de Dios. El aceptar la enseñanza vana, hueca, tergiversada de otro evangelio es aborrecer, desechar la gracia de Dios. Y Pablo dice que ese tesoro que él goza, que él tiene, que el tesoro de la gracia, él no lo desecha. ¿Qué es eso de desechar? ¿Qué significa esa palabra de desechar? Bueno, desechar puede ser mejor entendida si decimos invalidar. Eso significa desechar. Invalidar. No invalido la gracia de Dios. Es decir, no la tengo como sin valor. Recuerde, es un tesoro. Por eso digo que así lo está expresando el apóstol Pablo. Que él expresa la gracia de Dios como un tesoro. ¿Por qué? Precisamente por esta palabra desechar. Porque él dice, yo no la tengo sin valor. Yo reconozco que sí vale. Y tiene un valor sublime. Invalidar la gracia de Dios, esa era la actitud judaizante. Ellos estaban tomando sin valor, nuevamente. Sí, crea en Cristo, vale, hágale, no importa. Va a la iglesia, use la Biblia, no importa, eso está bien, listo. Pero, cumpla. Está cogiendo lo primero y échelo ahí atrás, eso no importa. Eso ni pesa, ni eso. Ahí está invalidando la gracia de Dios. Esa era la actitud judaizante. Que de manera contradictoria ellos decían que está bien creer en Cristo, pero no olviden el cumplimiento de la ley. Eso es contradictorio. Es contradictorio. Esto es como tener el mayor de los tesoros. ¿Qué sé yo? Piense usted en un tesoro material, un diamante, ¿sí? Diamante, el más precioso, el de mayor valor. Yo no sé cómo se mide eso, por quilates, no sé. El mejor diamante que usted le dicen, mire, para usted, diamante, un tesoro. Y usted toma ese tesoro y lo que hace es dejarlo entre otras cosas comunes, va y lo guarda por allá, qué sé yo, entre los utensilios de la cocina o entre la caja de la herramienta, un diamante, ¿sí? Y usted puede llegar a decir, sí, es bonito, pero podemos dejarlo por ahí porque es más útil cualquier otro elemento de uso común. Me ayuda más un martillo. ¿Para qué? Sí, está bonito, dejémoslo ahí. Eso es dejar sin valor, aunque vale todo. Mire, usted puede escuchar a un romanista, a un católico romano. Claro está, católico romano docto, porque el católico romano común no sabe a la hora de la verdad ni qué es lo que cree, ¿sí? Un romanista docto en su fe, y le dirá exactamente lo mismo que decían los judaizantes, pero tal vez citando de memoria lo que su tradición de la Iglesia Católica Romana les ha expresado y les ha enseñado como dogmas de fe. Y cito, por ejemplo, lo que dice una parte de su catecismo. Ellos dicen, la gracia es la ayuda de Dios, que Dios nos da para responder a nuestra vocación de volvernos sus hijos adoptivos. La gracia es la ayuda de Dios. ¿Sí? Es la ayuda de Dios. Espero que usted esté preguntando, ¿cómo? ¿La gracia es una simple ayuda? ¿Es algo que va ahí pegado, adicional, que te ayuda, que te empuja?
Hermanos, pues esto es cierto para aquellos que creen que por sí mismos pueden alcanzar la bendición de Dios y aunque hablen de la gracia como el estímulo, como ese estímulo, ¿sí? O como ese empujoncito para que los hombres por medio de las obras puedan ser salvos, no se dan cuenta que están anulando la gracia, por más de que están usando la palabra gracia. La gracia no es un empujón. La gracia no es una ayuda. La gracia no nos... Ay, mira, ya tienes todos los elementos para creer. Ahora solo falta... hacerle así, para que crea. No, esa no es la gracia. La gracia es toda la operación que Dios hace en medio de un hombre incapaz, inútil, muerto, insensible, enemigo de Dios. Considerar la gracia y las obras, oígame bien, considerar la gracia y las obras operando desde un mismo lado de la balanza, es imposible concebirlo. Y esto me recuerda a una ilustración que utilizó alguna vez R.C. Sproul, cuando él dio un ejemplo, y lo quiero citar, hermanos, porque me parece bastante ilustrativo. Él trajo la ilustración de un niño, ¿sí? La de un niño que entra a una heladería, y en esa heladería está usted, ¿sí? Entra el niño, usted está en la heladería, y está viendo toda la escena, cómo el niño pide un helado de doble bola, ¿sí? Y cuando llega la camarera, le da el cono al niño y le dice al niño, son $2. Y tú estás ahí viendo la escena, la está viendo. Y el niño, usted ve cómo el niño mete la mano en el bolsillo, busca allí, saca un billete de $1. De $1. ¿Cuánto vale el cono? $2. Sacó un billete de $1 y le dice, pero mi mamá solo me dio $1. Solo tengo $1. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Sí? Entonces aquí lo que expresa Sproul es que usted busca en su bolsillo, toma $1 y se lo entrega a la señora y le dice, aquí está, pagaré la otra mitad del cono. Esa es una ayuda. Eso es una ayuda, ¿sí? Pagaré la otra mitad del cono. El niño mira, lo puede mirar a usted que le pagó la media mitad, le va a decir, bueno, vale, muchas gracias. Gracias, señor. Se da la vuelta y ¡pum!, se fue para su casa, comiéndose su helado. Este es el ejemplo de usar la gracia como cooperando con las obras. Es una ayuda. Pero así no opera la gracia de Dios. Así no opera la gracia de Dios. La gracia de Dios es como un segundo ejemplo que puso Sproul. Él decía, ahora, piense en otro niño. Vamos a dejar a ese otro que se fue contento con su helado. ¿Sí? Otro niño. Y usted está ahí también. ¿Sí? En ese lugar. Ve entrar al niño al lugar para pedir un cono supuestamente de helado de doble bola a esa tienda y espera, el niño lo que hace es esperar que la camarera vaya a la parte de atrás de la tienda y el niño corra detrás del mostrador, tome una cuchara rápidamente, se sirva 2 bolas de helado, las pone en el cono y empieza a salir de la tienda. ¿Qué hizo este muchacho? Se robó el helado. ¿Sí o no? Entonces, con lo cual, el propietario de la tienda, pues viene, agarra a este muchacho que estaba escapando con el robo, con el helado, lo toma, le dice alto allí, llama a la policía, y allí usted está mirando la escena, ¿sí? Está mirando la escena de aquel niño que robó el helado. Llega la policía, y usted está allí viendo todo esto, cómo llega la policía, y usted dice, bueno, hagamos una cosa, espera un momento, ¿sí? Espera un momento, señor oficial, olvidemos esto, todos podemos resolver esto de una mejor manera, hagamos una cosa, yo voy a pagar por el cono del niño. Una escena totalmente diferente, ¿verdad? Y usted le da los $2 al dueño del local. Pero la cosa no termina allí, porque la ley
en este caso la policía, le pregunta al propietario, al dueño, y le pregunta, ¿va a presentar cargos? ¿Va a presentar cargos? Porque el policía entiende que el dueño de la tienda no está obligado a aceptar el pago que cada uno de ustedes generosamente hubiesen podido dar. ¿Sí? Él no está obligado a recibirlo. ¿Por qué? Porque ya no se trata de una transacción financiera, de decir, usted me debe y yo le completo. No, se trata de un quebrantamiento de la ley. Se ha realizado aquí un endeudamiento moral. Eso es lo que somos delante del Señor. Deudores morales. Por lo que el propietario puede llegar a aceptar o no aceptar el pago. Ahora, piense. La idea de la gracia de Dios es que siendo Él el dueño de la tienda, el ofendido, por causa de nuestro pecado, Él no va a recibir ningún otro pago, sino que Él mismo demande. Esa es la situación de grave. Él no va a recibir ningún otro pago que Él quiera. Que Él quiera. Por tanto, ¿qué es lo que Él quiere? Él, Dios, ha sido Él quien ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo a pagar el precio de la culpa moral que está sobre todos los hombres. No va a recibir ningún otro pago. Ninguno. Ninguno. El libro de Hebreos dice, me preparaste cuerpo. ¿Para qué? Está hablando de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios Padre le preparó cuerpo al Hijo? ¿Para qué? ¿Porque viniera de paseo aquí en la tierra? Para darse como sacrificio. Me preparaste cuerpo. Ese es el pago que Él requería. Yo no quiero ni su muerte, ni su plata, ni sus obras. No. Todo eso es inmundo para mí. Yo quiero el pago propio, justo, santo, sublime de la muerte de mi Hijo. Hermano, así es que podrá usted traer todas las riquezas de la tierra, todas las riquezas delante de Dios, podrá presentar su mejor apariencia de piedad, usted podrá traer un buen discurso, podrá vestirse elegantemente para esa ocasión y hasta podrá usted traer la confirmación de la asistencia a todos los servicios de la iglesia y nada de eso será recibido, nada, pues Dios solo recibirá el pago que hizo su Hijo, ningún otro, no hay otro. Así es que seguir el ejemplo de Pedro, tal como lo hizo Bernabé, y de la misma manera que lo hicieron los otros hermanos judíos, que despreciaron a sus hermanos gentiles, aborreciendo la comida y aún su presencia, llegaron a aborrecer la presencia de los hermanos, tal como lo eran antes en el judaísmo, es desechar la gracia de Dios. Es desecharla. Es pretender, ellos no han pagado lo que debieran pagar. Ellos no están viendo que el benefactor, el que paga es Cristo. Se les estaba olvidando eso de su ecuación. Es considerar como nada la gracia de Dios. Es como decir, ustedes no lo merecen, nosotros sí lo merecemos. Así de simple. ¿Por qué lo merecemos? Entonces seguramente ahí se le cruzaron los cables a Pedro y todo el judaísmo se le vino a la cabeza de decir, bueno, a nosotros nos fue dada la ley, a nosotros nos fueron dados los pactos, somos el pueblo elegido de Dios. Uy, sí, pues nosotros lo merecemos. A ellos no. Ellos son pecadores, ¿sí? Y abrazaron entonces con ello una vida cargada de reglas, cargada de tradiciones humanas, como si eso le agradara a Dios. Tremendo, ¿no?
Ahora bien, ¿qué diremos de los cristianos de hoy? Los cristianos de hoy parecieran que también han pretendido reducir la gracia de Dios, de hacerla inoperante, de reducirla a un puñado de reglas y de normativas que han hecho de ella su estilo de vida. Pastor decía, mujeres con falda larga y lengua larga. ¿Qué? ¿De qué sirve? No podemos reducir la gracia de Dios a una normatividad para ajustarla a nuestra vida. Si fuéramos nosotros judíos, hermanos, pónganse ustedes en esa situación, si nosotros hubiésemos sido judíos, hermanos, no sería extraño que ya en medio de la iglesia evangélica estuviéramos tratando de buscar la forma de reconstruir el templo y de volver a los sacrificios, pero en nuestra cultura occidental, ¿sí?, lo hemos cambiado, ya no es el templo, no pensamos como judío, obviamente, porque no lo somos, pero en nuestra cultura occidental lo hemos cambiado es por moralismos, ¿sí?, que van precisamente desde la manera en que nosotros hablamos, de cómo hablamos, lo que comemos, lo que vestimos. No porque en la práctica, hermanos, estemos procurando honrar a Dios según su palabra. El que come, hágalo para el Señor, y el que no come también, hágalo para el Señor. Sino que podemos llegar a tomar todo este ritualismo moral, ¿sí?, no para honrar a Dios, sino que a nuestro parecer y ante los ojos de la gente son prácticas que nos hacen sentir más espirituales. Es un lazo en el cual nosotros podemos caer y que seguramente hemos caído. Somos unos con los hombres y otros con los hermanos. Somos diferentes. ¿Por qué cambiamos? ¿Para sentirnos más espirituales? ¿O voy a la reunión de oración? ¿O voy a otra reunión con los hermanos como para decir, ay, sí, mire, yo me identifico con ellos, yo soy cristiano? No, hermano. Debiéramos más bien preguntarnos, ¿qué le motivó, por ejemplo, le motivó el haber asistido hoy a la iglesia? ¿Cuál fue su motivo de asistir hoy? ¿Sería el qué dirán? ¿O qué pensará el pastor si no voy? ¿Sí? ¿Qué dirán los hermanos? ¿Qué le motivó? Si vino hoy, debiera ser porque usted ama al Señor. Esa es su motivación. O sea, ojo, yo no estoy diciendo el polo opuesto, que eso lo va a tratar también el apóstol Pablo en esta carta. Yo no estoy diciendo, listo, como no tengo esa motivación piadosa, entonces no voy a la iglesia. ¿Sí? Yo no estoy desalentando esa práctica, no, porque ya nos pasamos del extremo legalista al libertinaje, y eso tampoco es gracia. Muy bien, pero el punto está, ¿mi obediencia está motivada por un legalismo? Si usted vino hoy, debiera ser precisamente porque ama al Señor y está necesitado de Él. Y quiere, óigame bien, voluntariamente rendirle la adoración que Dios merece. Voluntariamente. ¿Cómo puede suceder eso? Pues por la nueva naturaleza que el Señor nos ha concedido, por la nueva vida espiritual, porque ya tenemos la capacidad de acercarnos a Dios voluntariamente, no obligado. Es que si no voy mi papá me regaña. Es que si no voy mi marido un tigre. No. Voluntariamente para rendirle adoración a Dios y no pleitesía a los hombres.
que usted obedezca a las Escrituras es porque ha reconocido la gracia de Dios en su vida. Y la respuesta a esa gracia de Dios que ya ha recibido es el sometimiento a su Señor. Esto es completamente distinto, hermanos, a usar la obediencia como el camino para hallar gracia delante de Dios. La obediencia que agrada a Dios es la que va después de la gracia, porque es una obediencia voluntaria, ¿sí? Pero la obediencia que va antes de la gracia, pretendiendo alcanzar la gracia, es desagradable a Dios. No quiero tus sacrificios, dijo el Señor. No los quiero. De ser así, hermanos, nosotros habríamos invalidado precisamente la gracia, queriendo anteponerla a las obras. Hermanos, Pablo en esta carta, en la carta a los romanos, él lo dijo de esta manera. Romanos 11:6, él dijo, y si por obras, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y piense por un instante, y vuelvo y le pregunto, ¿usted cree que Dios le amó por ser bueno? ¿Le amó por ser bueno? ¿Le amó por hacer lo que Dios le demandaba? ¿Por eso lo amó? Pues no es así, hermanos. Dios nos amó fue por pura gracia, por pura gracia. Dios, le pregunto, ¿Dios lo eligió porque usted merecía ser escogido? Ya les he puesto el ejemplo del señor del camión de la basura, ¿cierto? O somos eso, escoria. Y el Señor nos eligió. Dios no me eligió porque yo mereciera ser elegido. Ahora, salga de usted mismo, salgámonos de nosotros mismos, ¿sí? Y piense en los demás. ¿Cree que hay alguien que son lo suficientemente malos, que su conducta es tan reprochable como para decir que Dios no les puede salvar? Ahí entonces nuevamente vuelve la mirada a nosotros mismos. Éramos los sumamente detestables delante de Dios, que no merecíamos el amor de Dios y aún así Él nos amó. ¿Por qué no amaría a otro pecador igual o peor que yo? Entonces, la manera en que nosotros estemos respondiendo estas preguntas nos va a denotar de qué lado está nuestra respuesta, del lado de las obras, de un legalismo, o del lado de la libertad, de la gracia. ¿Sí? De acuerdo a lo que usted haya respondido aquí. Usted mismo puede discernir si es un legalista o aquel que disfruta y vive de la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios no puede ganarse de ninguna manera, ni total ni parcialmente. No se puede. Por tanto, rechace, óigame bien, rechace cualquier pensamiento, ya sea propio o sea infundado, de que es por medio del cumplimiento de la ley que hará de usted y de su estilo de vida merecedor de la gracia o merecedor de la bendición de Dios. Y téngalo por seguro, hermanos, que esto lo hará una persona más agradecida cuando usted reconozca que lo que hace y lo que usted tiene y lo que usted es por pura gracia. Esto hará de usted una persona agradecida, ya que usted va a ver la bondadosa gracia de Dios en cada detalle de su existencia. Pero cuando usted es legalista, todo está aquí, en sus hombros, en su esfuerzo, en su capacidad. Que no hay nada que usted no pueda resolver. Y si hay algo que usted no pueda resolver, se descompone. Está viviendo por obras. Está rechazando, invalidando la gracia de Dios.
Cuando usted abraza su esfuerzo personal como el medio para demandar las bendiciones de Dios, es decir, como lo dice aquí el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 21, pues si por la ley fuese la justicia, si ese es su estilo de vida, si por la ley fuese la justicia, hermano, usted ha desechado la gracia de Dios y por ende el sacrificio de Cristo fue innecesario. 1 más 1 es 2. Si usted vive bajo su esfuerzo personal, es porque vive bajo la ley. Vive bajo la ley. Así es que veamos un poco más al detalle esta segunda parte de la declaración del versículo 21, cuando Pablo dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justificación, hermanos, si la justificación fuera posible por cualquier otro medio distinto a la cruz de Cristo, entonces en vano murió Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol en esa porción. Pero ¿qué es la cruz de Cristo para el cristiano? ¿Qué es la cruz de Cristo? Nuevamente, ¿una muletilla? ¿Qué representa para nuestra vida la cruz de Cristo? Hermanos, la cruz es el único camino para la salvación. No hay otro, solo por medio de la cruz de Cristo. Y Pablo utiliza una palabra aquí que también puede ser traducida como gracia, y es muy interesante, aunque es otra palabra griega, y es cuando él dice por demás. Esa expresión por demás puede ser expresada también como gracia, como queriendo decir que la muerte de Cristo fue gratis, pero desde la perspectiva de que fue sin valor. ¿Sí? Por demás. Por gracia, regalo, sin valor, inútil, inútil. Aunque entenderlo pueda llegar a ser sencillo, se trata de una actitud sumamente pecaminosa y totalmente reprochable, y adicionalmente fantasiosa, el pretender que las obras del hombre pueden superar la obra de expiación de Cristo. A ese punto podemos llegar. Cuando somos legalistas, estamos menospreciando la obra de Cristo, pretendiendo que nuestra justicia es mayor que la justicia de Cristo. ¡Qué deshonra! Jamás el hombre podrá ser justificado por su propia moralidad, ni por sus limosnas, ni por su forma de vivir la religión, ni por qué tan honesto es o qué tan íntegro. Y aquel que llegue a pretenderlo, pues debiera sí cuestionarse seriamente en su cristianismo. Pues nadie puede ser cristiano en tanto que no se apoye en la sola fe, en la sola confianza en Cristo Jesús y rechace completa y terminantemente con sus esfuerzos por lograr una justicia propia. Nuevamente les pregunto, ¿a quién nos parecemos más? ¿A quién nos parecemos más de esos dos individuos que se mencionan en la parábola del fariseo y del publicano? ¿Sí la recuerda usted, no? Espero que sí. De la parábola del fariseo y el publicano, que los dos suben a orar. ¿Seremos como el fariseo que hinchaba su pecho diciéndole a Dios lo bueno que él era? Donde su vara de medir no era Dios, donde su vara de medir eran los ladrones, los adúlteros, los injustos. Por ahí muchos pasan, por ahí muchos saltan esa vara. Dice, yo no soy adúltero, yo no soy injusto, yo no soy ladrón, yo soy bueno. El fariseo parece un hombre bueno, y seguramente sí que lo era, bajo ese estándar. Sí que lo era, un hombre bueno, pero delante de Dios, él no fue justificado. Él no fue justificado. ¿Por qué? Porque él en ningún momento tuvo la concepción de necesidad. Él no vio necesidad en medio de sí. Digo, yo estoy pleno, yo soy bueno, yo solo vengo a informarte, Dios, ¿sí? Que yo soy bueno, así es que págame.
lo que merezco. Págame. No fue justificado. ¿Por qué? Porque no necesitó de un Salvador. Él creyó que por sí mismo podía demostrar que él era inocente delante de Dios. Dijo, yo soy suficiente. No necesito un mediador. No necesito abogado. No necesito un Cristo. Por mí mismo me puedo defender delante del Dios soberano de toda la tierra que todo corazón escudriña. No, hermanos. Recuerden que fue cuando éramos débiles. Nuevamente uso esa expresión del apóstol Pablo allí en Romanos 5. Que cuando nosotros éramos débiles, que cuando nosotros éramos pecadores, y aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, merecedores de la ira, merecedores de todo odio, merecedores de todo castigo, fue allí que Dios envió a su Hijo, el amado, el unigénito a este mundo a morir por nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, si la ley justifica, hermanos, los hombres no necesitan de Salvador. Los hombres no necesitan de Salvador. Ellos pueden salvarse a sí mismos. Y esto es tan natural en estos tiempos de cómo vemos que algunos que se dicen ser cristianos dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito la iglesia. Por mí mismo, yo puedo. Yo le preguntaba a un hermano, ¿y usted por qué no volvió? No me preocupe, pastor. Mi relación con Dios está bien. Y por mí mismo yo puedo solo. Bueno, sola. Era una dama. Entonces, hermanos, eso es vivir como si la ley justificara. Esto nos deja ver que cuando las personas dependen de su propia amabilidad, cuando dependen de su propia moralidad y de sus buenas obras, hermanos, jamás ellos van a sentir la necesidad de un Salvador. Y esta es la verdadera razón por la que la mayoría de la gente rechaza al Señor Jesucristo. No necesitan nada. Ellos creen que no merecen ser enviados al infierno. No tienen un profundo sentimiento de culpa. Ellos confían en su propia integridad y sienten que Dios debe salvarlos. Debe salvarlos. Por tanto, no sienten la necesidad de un Salvador. Ellos se preguntarán, ¿por qué una persona que goza de salud debiera asistir a un médico? Si yo estoy bien, ¿por qué ir al médico si yo estoy bien? Y confiando allí en su propia justicia, ellos rechazan la gracia de Dios y desprecian el plan de justificación por medio del Redentor. Ahora, como ven, hermanos, la insensibilidad, porque esto se trata de insensibilidad, de ser conscientes frente al problema del pecado, hace que el hombre deseche la gracia de Dios, que no la estime y que no le dé el valor que ella tiene. Autosuficiencia. Y este era el cáncer de los judaizantes. Este es el cáncer del legalismo de nuestros días, que llegó a contaminar a Pedro y a la iglesia de Galacia, y entonces debiéramos estar nosotros advertidos en no olvidar que el mismo evangelio que nos ofreció salvación es aquel que nos sostiene firmes en la fe. Y debiéramos estar advertidos que si quitamos nuestros ojos de este evangelio que salva y de este evangelio que nos sostiene, fácilmente caemos nuevamente en la esclavitud del legalismo. Dejamos de confiar en la muerte sustitutoria de Cristo. Dejamos de confiar. Pero bendito sea el Señor. ¿Sí? Una, la salvación no se pierde. Dos, nos ha dejado su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que produzca en medio de nosotros cuando pecamos, cuando nos envanecimos, nos deja su Espíritu Santo para que produzca en medio de nosotros un dolor tan intenso que nos hace llorar. Que nos hace llorar cuando pecamos.
viendo cómo el justo dio su vida por nosotros, que merecíamos el juicio de Dios. Hermanos, si la muerte de Cristo no fue suficiente, entonces nuestra fe es humo, hueca, no tiene ninguna base, y es considerar que la Biblia, la palabra de Dios, se equivocó, está equivocada, tiene error. ¿Por qué digo esto? Porque son muchos los textos que enseñan que la gracia de Dios nos llega por medio de Jesucristo. Muchos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pablo le escribía a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4, de su primera carta. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cómo nos fue dada la gracia de Dios? ¿Cuál fue el medio? Cristo. Cristo. Es decir, si yo no creo en Cristo, pues no hay gracia para mí. Pablo le escribió a los Romanos, capítulo 5, versículo 15. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. Ahora salto al Antiguo Testamento, Isaías 53, verso 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quite a Cristo. ¿Y quién va a resolver el problema de nuestra rebelión? El problema de nuestro pecado. ¿Quién va a traer la paz con Dios? Quite a Cristo y verá lo que pasa. No hay gracia. Se quita a Cristo y no hay gracia. Por tanto, un Cristo predicado que no es el Cristo de la Biblia, allí no hay gracia. No hay salvación. No hay salvación. Cristo nos trajo la gracia, amados hermanos, por haber vivido una vida, por Él haber vivido una vida santa, por una vida de perfecta justicia. Fue por eso que Él nos trajo gracia. Fue Él quien vivió una vida sin pecado por nosotros. Fue Él, no nosotros. Y fue por Él, por el derramamiento de su sangre preciosa, de su sangre perfecta, que nosotros, los pecadores, pudimos ser lavados de nuestros pecados. Nuevamente, quite a Cristo. Quite a Cristo. Es necesario sentir, hermanos, que somos pecadores, que estamos perdidos, que somos arruinados, que no tenemos ninguna virtud en la que podamos confiar y que dependemos enteramente de la misericordia de Dios para la salvación. No hay otra manera de acercarnos al Señor sino en humillación. Sintiéndonos así, recibiremos la salvación del Evangelio con gratitud y gozo. Y mostraremos que respecto a nosotros, Cristo no ha muerto en vano. No ha muerto en vano. Y se hacen claras las palabras que dice el apóstol: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, que podamos en la mañana de hoy aplicar esa gracia, vivir por gracia. La gracia libera, la gracia quita esas cargas, la gracia quita esa pesadez que nosotros como hombres hemos lidiado por mucho tiempo en nuestro pecado. La gracia es ver al crucificado y aceptarle que por medio de su muerte fuimos abrazados a la familia de la fe. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y debiéramos orar para que esta intensidad de vivir por gracia sea manifiesta de aquí en adelante, si es que no lo habíamos experimentado. Que el Señor nos ayude a vivir
por medio de la gracia, vivir en su gracia, estimando todo como dado por Dios y que nosotros aún no somos merecedores de nada de lo que Él nos dé, ¿no? De lo que de Él proceda, de su corazón dadivoso.